Mi nombre es Omar Khalil. Tengo 44 años. Soy médico cirujano de Misrata, Libia. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz que cada palabra es absolutamente real. Era 2018, en Misrata, Libia, durante la intensificación de leyes islámicas después de la guerra civil. Un juez fanático de Sharia ordenó carbonizar públicamente 37 cruces confiscadas de familias cristianas secretas y encarcelar a 68 personas, incluyendo 36 niños, acusadas de apostasía. El castigo estaba programado para el viernes después del rezo del mediodía en la plaza principal. Pero lo que pasó la noche antes cambió todo y demostró que hay un Dios que controla incluso el desierto y sus tormentas. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Llegué a Misrata en marzo de 2011, durante los primeros días de la revolución libia contra Gaddafi. La ciudad era zona de guerra, edificios bombardeados con agujeros enormes en paredes, calles llenas de escombros, el olor a pólvora quemada y humo de incendios llenaba el aire. La temperatura era de 28 grados centígrados durante el día. El sol del desierto golpeaba implacable. Polvo fino de arena cubría todo con capa color ocre. Trabajé en el Hospital Central de Misrata como cirujano de trauma. Durante los peores meses de la guerra civil, operaba 18 horas diarias. Heridas de bala, explosiones de granadas, amputaciones, hemorragias masivas. El piso de la sala de cirugía siempre estaba resbaladizo de sangre. No había suficientes suministros. Operábamos sin anestesia adecuada. Los gritos de pacientes me perseguían en sueños. El sonido constante era de disparos, lejanos pero siempre presentes. Explosiones ocasionales sacudían las ventanas del hospital. Ambulancias llegaban cada 20 minutos trayendo más heridos. Algunos llegaban vivos, muchos llegaban muertos. Yo era musulmán devoto entonces. Oraba 5 veces al día, ayunaba en Ramadán, seguía todas las reglas. Pero algo en mí comenzaba a quebrarse viendo tanta muerte, tanta violencia. Todo en nombre de Alá. En julio de 2014, 3 años después del final de la guerra, algo cambió mi vida para siempre. Una familia cristiana copta de Egipto llegó al hospital. Habían sido atacados por milicianos extremistas. El padre, un hombre de 38 años llamado Girgis Yunan, tenía herida de bala en abdomen. Su esposa Miriam tenía fracturas en ambos brazos de golpiza. Sus 2 hijos, niño de 11 y niña de 8, estaban aterrorizados, pero ilesos físicamente. Operé a Girgis durante 4 horas. La bala había perforado intestino en 3 lugares. Hemorragia interna severa, pronóstico malo. Después de cerrar, le di menos del 30% de probabilidad de sobrevivir, pero mientras estaba en recuperación, su esposa Miriam se sentó junto a él, tomó su mano y comenzó a orar, no en árabe, en copto, lengua antigua que apenas entendía, pero las palabras que sí entendía eran Yahshua al-Masí, Jesús el Mesías. Oró durante horas. Sus hijos se unieron, cantaban himnos en voz baja. Yo los observaba desde la estación de enfermeras. Había algo en ellos, paz, en medio del trauma, en medio del dolor. Tenían paz. No era como los pacientes musulmanes que gritaban y se quejaban constantemente. Esta familia tenía algo diferente, algo que yo no tenía. Girgis sobrevivió contra todas las probabilidades. En 1 semana estaba sentado, en 2 semanas caminaba, en 3 semanas fue dado de alta completamente recuperado. Los otros doctores lo llamaban milagro médico. Yo sabía que era algo más. Era respuesta a aquellas oraciones en nombre de Jesús. Pero lo que no sabía era que esa familia me daría algo más valioso que su testimonio de fe. Me darían una Biblia. Antes de irse, Miriam me llamó aparte.
Sacó de su bolso un libro pequeño, Biblia en árabe. Me la entregó con manos temblorosas. Dijo, «Doctor Omar, usted nos salvó la vida, pero hay alguien que puede salvar su alma. Lea esto, con corazón abierto. Jesús lo está buscando». Tomé la Biblia rápidamente y la escondí en mi chaqueta. Si alguien me veía con Biblia, me arrestarían. Pero algo en mí quería leerla. Necesitaba leerla. Durante 6 meses leí esa Biblia en secreto, por las noches, con puerta cerrada, comenzando con los evangelios, la vida de Jesús, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección. Cada página me golpeaba como martillo. Esto era diferente al Corán. Esto hablaba de amor, de gracia, de perdón, no de conquista, no de guerra, no de odio a infieles. En enero de 2015 oré para aceptar a Cristo, solo en mi apartamento, de rodillas, llorando, sabiendo que esta decisión podía costarme la vida. En Libia, apostasía del Islam es delito capital, pero no podía seguir viviendo la mentira. Había encontrado la verdad, y la verdad me había liberado. Pero lo que no sabía era que esta decisión me llevaría a presenciar uno de los milagros más documentados en la historia moderna de Libia. Durante los siguientes 3 años, de 2015 a 2018, viví doble vida. Públicamente era musulmán practicante. Asistía a mezquita los viernes. Oraba en hospital cuando otros veían. Mantenía barba, usaba ropa tradicional, pero secretamente era cristiano. Me reunía con otros convertidos en casas privadas. Estudiábamos Biblia, orábamos, adorábamos en silencio para que vecinos no escucharan. La comunidad cristiana secreta en Misrata era pequeña. Aproximadamente 180 personas en 2018. La mayoría eran convertidos del Islam como yo. Algunos eran cristianos coptos egipcios o cristianos etíopes trabajando en Libia. Todos vivíamos con miedo constante. Redadas eran frecuentes, arrestos comunes, tortura garantizada, ejecuciones ocasionales. El juez Youssef al-Sawawi era el magistrado islámico más temido de Misrata. Un hombre de 52 años, 1,78 metros de altura. Rostro angular con barba negra larga y bien cuidada teñida con henna para cubrir canas. Ojos cafés oscuros que nunca mostraban misericordia. Siempre vestía túnica blanca inmaculada con turbante blanco. Llevaba tasbih, rosario islámico de 99 cuentas, siempre en mano derecha. Youssef era graduado de Universidad Al-Azhar en Egipto, la institución islámica más prestigiosa del mundo sunita. Experto en Sharia, fanático en su aplicación, creía que Libia debía ser Estado Islámico puro, que todos los no musulmanes debían ser expulsados o convertidos por fuerza, que los apóstatas debían ser ejecutados públicamente como advertencia. En sus 3 años como juez desde 2015, Youssef había ejecutado a 9 cristianos, 4 por apostasía, 5 por proselitismo, todos decapitados públicamente en plaza principal después del rezo del viernes. Yo había presenciado 2 de esas ejecuciones, forzado a asistir como todos los musulmanes de la ciudad. El sonido de la espada cortando carne y hueso me perseguía en pesadillas. En agosto de 2018, Youssef intensificó su campaña. Ordenó redadas coordinadas contra cristianos secretos. Equipos de policía religiosa irrumpiendo en casas sin aviso, buscando Biblias, crucifijos, cualquier evidencia de cristianismo. Entre el 10 y el 17 de agosto arrestaron a 14 familias, un total de 68 personas, 32 adultos y 36 niños. El menor era bebé de 7 meses. El mayor era hombre de 67 años. Yo conocía a todas esas familias. Eran parte de nuestra red secreta. Varios habían sido pacientes míos. Cuando escuché de los arrestos, mi sangre se heló. Sabía lo que venía. Tortura,
forzarlos a renunciar a Cristo. Si se negaban, ejecución. Comencé a orar intensamente, pidiendo a Dios que interviniera, que los protegiera, que hiciera un milagro. El 20 de agosto recibí mensaje encriptado de contacto dentro de la corte islámica. Oficial de 34 años, llamado Tariq Mansur, cristiano secreto trabajando infiltrado. Su mensaje decía: Doctor Omar, el juez ordenó algo peor que ejecución. Va a humillar a las familias primero. Confiscó 37 cruces de las casas. Planea quemarlas públicamente viernes 24 de agosto, después del rezo del mediodía. Mientras cruces arden, las 68 personas serán presentadas en plaza, forzadas a escupir sobre cenizas de cruces. Las que se nieguen serán encarceladas indefinidamente y torturadas hasta que renuncien o mueran. Mi corazón latía tan fuerte que sentía pulso en sienes. Viernes 24 de agosto. Eso era en 4 días. 4 días para que 68 personas, incluyendo 36 niños, fueran humilladas públicamente y luego torturadas. Convoqué reunión de emergencia con los líderes cristianos secretos que no habían sido arrestados. Éramos 17 personas. Nos reunimos en sótano de mi clínica privada a las 11:00 p.m. La discusión fue intensa. Algunos querían intentar rescate, otros decían que era imposible. Las 68 personas estaban en prisión fortificada con guardias armados. No había manera de sacarlas. Un hombre de 48 años llamado Nabil Ibrahim, ex soldado, propuso sobornar guardias, pero nadie tenía dinero suficiente. Otros querían contactar embajadas extranjeras, pero Libia post-Gaddafi era caos. No había embajadas funcionando realmente. Una mujer de 56 años, llamada Samira Haddad, dijo algo que cambió todo. Hermanos, solo hay una cosa que podemos hacer: orar. Orar como nunca hemos orado. Dios salvó a Daniel en el foso de leones, salvó a Pedro de prisión, puede salvar a nuestras familias. Desde ahora hasta el viernes no dejamos de orar, día y noche, sin parar. Todos estuvimos de acuerdo. Era nuestra única arma, nuestra única esperanza. Comenzamos a orar esa misma noche. El miércoles 22 de agosto a las 3:00 p.m., el juez Youssef supervisó personalmente el transporte de las 37 cruces a la plaza principal. Eran cruces de diferentes tamaños, algunas pequeñas de madera tallada a mano, otras más grandes de metal. Una cruz grande de 1.2 metros de altura que había estado colgada en pared de sala de estar de una familia. Todas fueron apiladas en centro de plaza. Construcción piramidal de cruces, símbolo perfecto de lo que Youssef planeaba hacer: destruir el cristianismo en Misrata. Tariq me envió fotos. Las cruces apiladas, bidones de combustible diésel de 50 litros alrededor. Plataforma de madera construida para que las 68 personas estuvieran de pie mientras cruces ardían. Todo listo. Solo faltaban 2 días, 48 horas, hasta la humillación pública. Esa noche intensificamos oración. Los 17 líderes no arrestados nos turnábamos en grupos de 5, orando 3 horas consecutivas, desde las 6:00 p.m. del miércoles hasta lo que fuera necesario, en mi clínica, en casas seguras, en cualquier lugar donde pudiéramos reunirnos sin levantar sospechas. Clamábamos, ayunábamos, intercedíamos por las 68 personas en prisión, por sus familias, por liberación milagrosa. El jueves 23 de agosto a las 9:00 a.m., algo inesperado sucedió. Tariq me contactó urgente. Dijo: Doctor, Omar, el juez visitó la prisión esta mañana. Habló con los prisioneros, les dio última oportunidad. Si renuncian a Cristo ahora en privado, los dejará ir con solo multa. Si se niegan, mañana serán humillados públicamente y luego torturados hasta que renuncien o mueran. Le pregunté qué respondieron los prisioneros. Tariq dijo: los 32 adultos se negaron, todos, ni uno solo renunció.
Dijeron que preferían morir que negar a Jesús. Lágrimas corrieron por mi rostro. Orgullo y terror mezclados. Orgullo de su fe inquebrantable, terror de lo que les esperaba. Sabía que Yusef no estaba blufeando. Había ejecutado a 9 antes. No tendría problema en torturar a 32 más. Y los niños. Dios mío, los niños. ¿Qué les harían a los niños? A las 2:00 p.m. del jueves, el cielo comenzó a cambiar. Libia en agosto normalmente tiene cielo despejado, azul intenso, sol abrasador. Pero ese jueves, nubes comenzaron a formarse, nubes extrañas, color marrón grisáceo, bajas, densas, moviéndose rápido. El viento aumentó, ráfagas fuertes que levantaban polvo de las calles. La temperatura bajó de 36 a 28 grados en una hora. Algo estaba viniendo. A las 4:30 p.m., los meteorólogos en radio daban advertencia. Tormenta de arena masiva, Abob, acercándose desde Desierto del Sur. Vientos pronosticados de 90 a 110 kilómetros por hora. Visibilidad cero. Duración estimada de 12 a 18 horas. Recomendaban a todos quedarse adentro. Cerrar ventanas, cubrirse con ropa húmeda si quedaban atrapados afuera. Las tormentas de arena son comunes en Libia, pero habubs de esta magnitud son raros, tal vez 1 o 2 veces al año, y nunca con pronóstico tan preciso de intensidad. A las 5:00 p.m. comenzó. El cielo se volvió completamente marrón, como si alguien hubiera pintado el día de noche. El viento rugía. Arena golpeaba ventanas como granizo. El sonido era ensordecedor, como estar dentro de motor de avión. Yo estaba en mi apartamento, solo, mirando por ventana. No podía ver nada más allá de 2 metros. La tormenta era impenetrable. Comencé a orar, agradecer, porque sabía lo que esto significaba. El evento del viernes sería cancelado. Imposible realizar ceremonia pública en medio de Habub. Las cruces seguirían en plaza, pero no podrían quemarlas. Las 68 personas seguirían en prisión, pero no podrían humillarlas públicamente. Al menos no mañana. Dios había comprado tiempo. Pero a las 7:00 p.m. recibí mensaje de Tariq que me heló la sangre. Doctor Omar, el juez no canceló el evento, lo pospuso solo 24 horas. Dice que la tormenta pasará esta noche, que el sábado hará el evento. Sábado 25 a las 2:00 p.m. después del rezo. Todo sigue igual, solo retrasado un día. Mi alivio se convirtió en frustración. Solo habíamos ganado 24 horas. No era suficiente. ¿Qué podíamos hacer en 24 horas? Pero entonces recordé algo. Dios no hace nada sin propósito. Si envió esta tormenta, era por razón específica, no solo para retrasar, para algo más. Seguí orando, pidiendo entendimiento, pidiendo revelación de lo que Dios estaba haciendo. A las 9:00 p.m. la tormenta se intensificó. Los pronósticos habían estimado 12 a 18 horas. Pero esto no mostraba señales de disminuir. Los vientos eran constantes a 100 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 120. Arena penetraba por cada grieta en ventanas. Cubría piso de mi apartamento con capa fina. Respirar era difícil incluso adentro. Usaba pañuelo húmedo sobre nariz y boca. A la medianoche, 12 horas después de que comenzara, la tormenta continuaba. Reportes de radio decían que era una de las tormentas más largas en décadas. Duración inusual, intensidad constante. Normalmente habubs tienen picos y valles. Esta era constante, como si alguien hubiera puesto control de crucero en la tormenta, a velocidad máxima, sin parar. A las 3:00 am del viernes 24 de agosto, 15 horas después del inicio, recibí mensaje sorprendente de Tariq. Doctor, algo extraño está pasando. La prisión, el edificio donde están las 68 personas, no tiene arena. Todo alrededor está sepultado. Autos cubiertos, calles enterradas bajo 30 centímetros, pero el edificio de prisión, limpio, como si tormenta lo evitara. Los guardias están asustados.
Dicen que es brujería. Leí el mensaje 3 veces. No podía creer lo que decía. ¿Un edificio sin arena en medio de Abub? Imposible. La arena va a todas partes, penetra todo, cubre todo, no respeta estructuras. Pero Tariq insistía, enviaba más mensajes. Lo juro por Alá, doctor, el edificio está limpio, paredes blancas, sin una mancha de arena, mientras todo alrededor es mar de arena. Es como si hubiera burbuja invisible protegiéndolo. A las 6:00 am, 18 horas después del inicio, la tormenta seguía. El amanecer debió haber llegado, pero seguía oscuro, marrón oscuro. Noche perpetua. Radio reportaba que esta era oficialmente la tormenta de arena más larga registrada en Misrata en 47 años, duración ya superior a todas las tormentas previas, y no mostraba señales de terminar. A las 9:00 am, 21 horas después, Tariq envió más actualizaciones. Doctor, el juez fue a inspeccionar Plaza, Las Cruces. No puede encontrarlas. Están sepultadas bajo arena. Más de 40 centímetros de arena cubriendo la plaza. Las cruces están enterradas completamente. Ordenó a trabajadores comenzar a cavar, pero con tormenta todavía activa es imposible. La arena que quitan es reemplazada inmediatamente por más arena. Es inútil. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Las cruces enterradas, imposibles de encontrar. Esto era más que retraso. Esto era intervención directa. Dios no solo estaba comprando tiempo, estaba destruyendo evidencia, estaba quitando las herramientas de humillación del enemigo. Caí de rodillas y comencé a alabar, a agradecer, a adorar. En medio de la tormenta más violenta en décadas, yo adoraba al Dios que controla las tormentas. A las 12:00 p.m. del viernes, 24 horas después del inicio, la tormenta continuaba. Los meteorólogos en radio estaban perplejos. Decían que según todos los modelos, la tormenta debió haber terminado hace 12 horas, que no tenía sentido meteorológico, que algo anómalo estaba sucediendo. Algunos comenzaban a usar lenguaje religioso. Acto de Alá, decían. Yo sabía que era acto de Dios. Pero no Alá, Jesús. A las 12:00 p.m., hora en que el evento público debía haber comenzado, la tormenta alcanzó su punto máximo. Vientos de 115 kilómetros por hora, truenos secos de arena estática, relámpagos ocasionales iluminando el cielo marrón. Era apocalíptico, como fin del mundo, toda la ciudad paralizada. Nadie en las calles, todo cerrado. Mezquitas vacías porque nadie podía llegar. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la tormenta que vino del desierto protegió a los que el cielo ama. A las 6:00 p.m. del viernes, 28 horas después del inicio, algo más sucedió. El gobernador de Misrata, un hombre de 58 años llamado Abdulrahman al-Suwaijli, visitó personalmente la prisión. Quería ver con sus propios ojos la anomalía que los guardias reportaban. Tariq estaba presente. Me envió relato completo. El gobernador llegó en convoy de 4 vehículos. Todo su equipo cubierto de arena, ropa, rostros, vehículos.
Parecían estatuas de arena móviles, pero cuando llegaron al edificio de prisión donde estaban las 68 personas, se detuvieron en shock. El edificio estaba completamente limpio, paredes blancas brillantes, sin una mancha de arena, mientras todo alrededor estaba sepultado. El gobernador caminó alrededor del edificio. Tariq lo escuchó murmurar: Subhanallah, Subhanallah, gloria a Alá. Tocó las paredes, limpias. Miró los edificios vecinos a 20 metros, completamente cubiertos de arena. Vehículos estacionados afuera del edificio de prisión estaban enterrados hasta las ventanas. Pero el edificio mismo, inmaculado. Luego el gobernador hizo algo inesperado. Ordenó que le permitieran entrar al edificio. Quería ver a los prisioneros. Los guardias lo llevaron al bloque donde estaban las 68 personas, familias separadas, hombres en una celda grande, mujeres y niños en otra. El gobernador entró a la celda de hombres. Los 32 adultos masculinos estaban sentados en piso de cemento. Algunos oraban, otros cantaban en voz baja, himnos cristianos. El gobernador los miró por largo tiempo. Luego preguntó: ¿Están ustedes orando a su Dios? Uno de los hombres, un carpintero de 44 años llamado Fatih Mansur, se puso de pie. Dijo con voz firme: Estamos orando a Jesús, sí, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. El gobernador preguntó: ¿Saben que mañana el juez planea humillarlos públicamente y luego torturarlos hasta que renuncien? Fatih respondió: Lo sabemos, pero no vamos a renunciar. Preferimos morir que negar a Cristo. El gobernador asintió lentamente. Luego dijo algo sorprendente: Miren por la ventana. Fatih y otros se acercaron a la pequeña ventana con barrotes. Vieron lo que el gobernador señalaba: todo cubierto de arena, enterrado, menos el edificio donde estaban. El gobernador dijo: Yo soy musulmán, creo en Alá, creo en el Corán, pero también creo en señales, y esto es una señal. No sé de quién, tal vez de Alá, tal vez de su Jesús, pero es señal clara. Este edificio está protegido, ustedes están protegidos, y yo no voy a ir contra señal divina. Se volteó hacia los guardias. Libérenlos, a todos. Las 68 personas, ahora. Los guardias protestaron. Pero, señor gobernador, el juez ordenó. El gobernador los interrumpió. Yo soy la autoridad máxima en esta ciudad. Mi orden supera la del juez. Liberen a estos prisioneros inmediatamente y que el juez venga a discutir conmigo si tiene problema. A las 7:30 p.m. del viernes 24 de agosto, 29 horas después del inicio de la tormenta, las 68 personas fueron liberadas. Las 14 familias reunidas, niños abrazando padres, esposas abrazando esposos, lágrimas de gozo mezcladas con incredulidad, salieron del edificio limpio hacia un mundo enterrado en arena. La tormenta todavía activa, pero ya no importaba. Eran libres. Tariq coordinó transporte secreto, vehículos con tracción en las 4 ruedas que podían moverse en arena profunda. Las familias fueron distribuidas en casas seguras por toda la ciudad, escondidas, porque aunque el gobernador las había liberado, el juez Youssef no iba a aceptar esto fácilmente. La batalla legal apenas comenzaba. A las 11:30 p.m. del viernes, 31 horas después del inicio, la tormenta finalmente comenzó a disminuir. Los vientos bajaron de 100 a 60 kilómetros por hora. La visibilidad mejoró de 0 a 50 metros. Para la 1:00 com del sábado 25 de agosto, 33 horas después del inicio, la tormenta terminó completamente. El cielo se despejó. Estrellas brillaron intensamente. Luna llena iluminaba un paisaje transformado. Misrata estaba enterrada bajo 40 centímetros de arena en promedio. Algunas áreas tenían dunas de más de 1 metro. El sábado por la mañana, la ciudad comenzó proceso de limpieza. Miles de personas con palas, tractores, camiones, removiendo arena de calles, de casas,
de negocios. Tomaría semanas limpiar todo, pero había algo que nunca sería limpiado, algo que nunca sería encontrado: las 37 cruces. Equipos de trabajadores excavaron en la plaza principal durante 3 días, removieron más de 200 toneladas de arena, buscaron las cruces metódicamente, cuadriculando el área, usando detectores de metal para las cruces de metal, pero no encontraron nada. Las 37 cruces habían desaparecido, enterradas tan profundamente que era como si la arena se las hubiera tragado, como si el desierto hubiera reclamado lo que el juez quería destruir. El juez Youssef estaba furioso. Convocó reunión de emergencia con el gobernador al-Suwaili el domingo 26 de agosto. Exigió que las 68 personas fueran arrestadas otra vez, que fueran castigadas por apostasía, que la sentencia original se cumpliera. El gobernador se negó, dijo que había visto señal divina, que no iba a ir contra voluntad de Alá, que el caso estaba cerrado. Youssef apeló a autoridades superiores en Trípoli, escribió cartas detalladas, citaba versos del Corán sobre castigo a apóstatas, argumentaba que la tormenta era coincidencia natural, que no había nada divino en ella, que el gobernador estaba siendo débil y sentimental, pero sus apelaciones fueron ignoradas. El gobierno central de Libia estaba demasiado ocupado con otros problemas. Guerra civil todavía activa en otras regiones, economía colapsada, milicias rivales peleando por poder. No tenían tiempo para caso de cristianos en Misrata. Durante 2 semanas, Youssef siguió insistiendo, pero el lunes 10 de septiembre algo lo detuvo completamente. Despertó esa mañana y no podía ver. Ceguera total, absoluta. No luz, no sombras, solo oscuridad. Su esposa Fátima, de 47 años, lo llevó urgentemente al hospital. Yo estaba de turno ese día. Fui uno de los doctores que lo examinó. Revisé sus ojos exhaustivamente. Pupilas reactivas a luz. Nervio óptico aparentemente normal. Retinas sin daño visible. Presión intraocular normal. Todos los indicadores físicos estaban bien, pero Youssef no podía ver nada. Ordenamos resonancia magnética de cerebro, escáner CT, todos los estudios disponibles, resultados normales. No había razón médica para su ceguera. Era como si su cerebro simplemente hubiera decidido no procesar señales visuales. Consulté con oftalmólogos de Trípoli vía telemedicina. Ninguno tenía explicación. Un doctor sugirió ceguera psicosomática, causada por estrés extremo. Pero Youssef nunca había mostrado signos de estrés. Era hombre duro, implacable. No era tipo que colapsara bajo presión. Otros doctores sugirieron enfermedad autoinmune atacando nervio óptico. Pero todos los marcadores inflamatorios estaban normales. Youssef fue dado de alta del hospital después de 5 días sin diagnóstico ni tratamiento efectivo. Se fue a casa ciego, incapaz de funcionar como juez, incapaz de leer, de escribir, de hacer nada que requiriera visión. Su carrera efectivamente terminada, fue puesto en licencia médica indefinida. Otro juez fue asignado para tomar sus casos, pero la historia de Youssef no terminó ahí. Su hijo menor, un niño de 8 años llamado Khalid, sufría de leucemia linfoblástica aguda, diagnosticada 2 años antes en 2016. Había recibido quimioterapia en hospital en Trípoli. Inicialmente respondió bien. Entró en remisión. Pero en agosto de 2018, justo cuando su padre estaba planeando la humillación pública de las 68 personas, la leucemia regresó, más agresiva, más resistente a tratamiento. Para octubre de 2018, los doctores dieron a Khalid menos de 3 meses de vida. La quimioterapia no funcionaba. No había tratamientos más avanzados disponibles en Libia. Viajar a Europa para tratamiento costaba más de 100.000 euros. Youssef, aunque juez, no tenía ese dinero. El sistema de salud libio colapsado no cubría tratamientos en extranjero.
Khalid estaba muriendo y no había nada que pudieran hacer. Fátima, la esposa de Yusef, estaba desesperada. Su esposo ciego, su hijo muriendo, su vida colapsando. Una tarde de octubre, mientras esperaba en farmacia del hospital para recoger medicamentos de Khalid, conoció a una mujer, Samira Haddad, la misma mujer de 56 años que había liderado oración durante la crisis de agosto, la que había dicho, solo podemos orar. Samira trabajaba como voluntaria en el hospital distribuyendo medicamentos. Era una de las formas en que servía secretamente. Vio a Fátima llorando. Se acercó gentilmente. Preguntó si podía ayudar. Fátima, en su desesperación, le contó todo. Sobre Khalid, sobre la leucemia, sobre los 3 meses de vida, sobre no tener dinero para tratamiento en extranjero, sobre sentirse completamente impotente. Samira escuchó con compasión. Luego dijo algo que Fátima nunca olvidaría. Señora Fátima, yo conozco a alguien que puede ayudar, no un doctor, no un medicamento. Jesús. He visto niños sanados de cáncer. He visto lo imposible volverse posible. Si usted me permite, puedo orar por su hijo. Fátima sabía quién era Samira, una cristiana, una de las personas que su esposo había perseguido. Pero en su desesperación no tuvo orgullo. Dijo entre sollozos, por favor, haga lo que pueda. No tengo nada que perder. Samira fue con Fátima a la casa de Yusef esa misma tarde. Era arriesgado, muy arriesgado. Si Yusef la reconocía, podría ordenar su arresto incluso estando ciego. Pero Samira fue de todos modos. Fatih Mansur, el carpintero que había sido liberado de prisión, la acompañó. Él era uno de los líderes más valientes de la comunidad cristiana secreta. Entraron a la casa. Khalid estaba en su habitación, un niño pequeño, delgado, pálido, sin cabello por quimioterapia, ojos hundidos, respiración superficial, venas visibles bajo piel transparente. Se veía frágil, como si un soplo de viento pudiera romperlo. Pero cuando vio a Samira y Fatih, sonrió débilmente. Había algo en él, inocencia, pureza, a pesar de todo el dolor. Yusef estaba sentado en sala principal, ciego. Escuchó voces extrañas, preguntó, ¿quién está aquí? Fátima respondió, personas que van a orar por Khalid. Yusef preguntó, ¿qué tipo de personas? Fátima dudó. Luego dijo con voz temblorosa, cristianos. El silencio que siguió era pesado. Todos esperaban explosión de ira, pero no vino. Yusef solo dijo en voz baja, háganlo, oren, no tengo nada más que perder. Samira y Fatih entraron a la habitación de Khalid. El niño los miró con curiosidad. Samira se arrodilló junto a su cama. Tomó su mano pequeña y fría, dijo, Khalid, vamos a orar por ti, vamos a pedirle a Jesús que te sane, ¿está bien? Khalid asintió. Dijo con voz débil, ¿Jesús? ¿El profeta Isa? Samira sonrió. Sí, pero él es más que profeta. Él es el Hijo de Dios, y Él te ama. Samira comenzó a orar. No fue oración complicada, no fue ritual elaborado, solo palabras simples desde corazón sincero. Jesús, tú que sanaste leprosos, ciegos, paralíticos, tú que resucitaste muertos, por favor toca a este niño. Sana su sangre, destruye el cáncer, dale vida, en tu nombre poderoso, amén. Fatih puso su mano en la frente de Khalid y oró también. Padre Celestial, este niño es precioso para ti. No permitas que muera. Sánalo, restaura su salud. Que sea testimonio de tu poder. Amén. No hubo luz dramática, no hubo temblor, no hubo nada visible. Solo 2 cristianos orando sobre un niño musulmán muriendo de cáncer mientras su padre ciego escuchaba desde la otra habitación. Cuando terminaron, Samira besó la frente de Khalid. Le dijo, Jesús te va a sanar. Confía en Él. Y se fueron. Durante los siguientes días, algo comenzó a cambiar. Khalid empezó a tener más energía. Comía mejor. Su color mejoraba. Fátima pensaba que era solo efecto placebo, esperanza temporal.
pero las mejorías continuaban. Una semana después de la oración, Khalid pudo salir de cama. 2 semanas después estaba jugando en casa. 3 semanas después, el doctor que lo trataba ordenó nuevos exámenes de sangre. Los resultados fueron sorprendentes. El recuento de glóbulos blancos había mejorado dramáticamente. Los marcadores de leucemia habían bajado 70%. El doctor, un oncólogo de 51 años llamado Dr. Mahmoud Bashir, no podía explicarlo. Dijo, «Esto no tiene sentido. El cáncer estaba avanzado, resistente a tratamiento. No hicimos nada nuevo, pero está retrocediendo. Es como si algo hubiera atacado el cáncer desde adentro». Khalid siguió mejorando. Para diciembre de 2018, 2 meses después de la oración, entró en remisión completa. Los exámenes no mostraban ninguna célula cancerosa. El doctor Bashir llamó a especialistas de Trípoli, revisaron todos los estudios, confirmaron remisión completa, inexplicable médicamente. El doctor escribió en el expediente remisión espontánea de leucemia linfoblástica aguda resistente a tratamiento. Mecanismo desconocido. Caso para estudio futuro. Fátima sabía lo que había pasado. Fue la oración. Fue Jesús. Le contó a Yusef cada detalle. Cómo Khalid mejoraba día a día. Cómo los doctores no podían explicarlo. Cómo el niño hablaba de haber visto a un hombre vestido de blanco durante su sueño la noche después de la oración. Cómo ese hombre le había tocado el pecho y le había dicho, «Estás sanado, pequeño». Yusef escuchaba en silencio. Su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Había pasado su vida persiguiendo cristianos, creyendo que eran enemigos de Alá, pero ahora cristianos habían sanado a su hijo, mientras él estaba ciego, impotente, humillado. Ellos habían venido con amor, no con venganza, con oración, no con odio. En enero de 2019, 4 meses después de quedar ciego, Yusef pidió hablar con Samira y Fati otra vez. Fátima los contactó. Vinieron a la casa. Yusef los recibió en sala. Aunque no podía verlos, sabía que estaban ahí. Dijo con voz quebrada, «Ustedes son las personas que yo perseguí, que traté de humillar, de torturar, de matar. Tienen todo el derecho de odiarme. Pero vinieron y sanaron a mi hijo». «¿Por qué?». Fati respondió, «Porque Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a hacer bien a los que nos persiguen. No fue venganza lo que nos movió, fue amor, el amor de Cristo en nosotros». Yusef comenzó a llorar, lágrimas corriendo de ojos que no podían ver. Dijo, «He leído el Corán toda mi vida, he aplicado Sharia toda mi vida, pero nunca experimenté amor como el que ustedes mostraron. Quiero conocer a este Jesús. Quiero conocer este amor». Durante las siguientes semanas, Samira y Fati visitaban a Yusef regularmente. Le leían la Biblia en árabe, explicaban el Evangelio, respondían preguntas. Yusef tenía muchas preguntas sobre Trinidad, sobre divinidad de Jesús, sobre crucifixión y resurrección. Conceptos que contradecían todo lo que había aprendido en Al-Azhar, pero algo en él sabía que era verdad, algo que no podía ver con ojos, pero veía con alma. El 14 de febrero de 2019, día de San Valentín, Yusef al-Zawawi oró para aceptar a Cristo, en su casa, ciego, humillado, pero encontrando paz por primera vez en su vida, encontrando perdón por todos sus crímenes contra cristianos, encontrando propósito nuevo. Fati y Samira testificaron su conversión. Fátima, su esposa, lloró de alegría. Y Khalid, su hijo sanado, abrazó a su padre diciendo, «Papi, ahora conoces al hombre de blanco que me sanó». Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente.
Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles el último capítulo de esta historia que sigue cambiando vidas en toda Libia. Yusef no podía predicar públicamente. Era demasiado peligroso. Si se descubría su conversión, sería ejecutado inmediatamente. Apostasía del Islam es delito capital. Pero Yusef encontró otra manera de compartir su testimonio. Comenzó a escribir cartas. Dictaba a Fátima, quien escribía cada palabra. Cartas largas y detalladas, contando su historia completa. Cómo persiguió cristianos, cómo ordenó quemar cruces, cómo Dios envió tormenta de arena protectora, cómo quedó ciego, cómo cristianos sanaron a su hijo, cómo se rindió a Cristo. Las cartas eran poderosas, escritas con honestidad brutal, sin ocultar sus crímenes, sin excusas, solo verdad desnuda de hombre quebrantado que encontró gracia. Samira y Fati comenzaron a hacer copias de las cartas, las distribuían clandestinamente, de mano en mano, a musulmanes que mostraban curiosidad sobre cristianismo, a oficiales gubernamentales que enfrentaban decisiones sobre persecución, a imanes que cuestionaban internamente la violencia del Islam extremista. Las cartas circularon por toda Libia durante 2019 y 2020. Cada copia generando más copias, como virus de esperanza en tierra de desesperación. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Musulmanes convertían después de leer las cartas. No decenas, cientos. Entre 2019 y 2024 documentamos al menos 520 conversiones directamente atribuibles al testimonio escrito de Yusef. 520. Oficiales de policía, soldados, maestros, doctores, comerciantes, amas de casa. Cada uno un acto de valentía extrema. Una carta en particular se volvió famosa. Yusef la dictó en julio de 2019. Decía: «Yo fui el peor enemigo de los cristianos, cerré sus iglesias, confisqué sus Biblias, ordené humillación pública de sus familias, planeé destrucción de sus símbolos sagrados, pero Dios me detuvo, envió tormenta de arena que duró 31 horas, tormenta que protegió edificio donde estaban prisioneros, tormenta que enterró las cruces tan profundo que nunca fueron encontradas. Tormenta que me mostró que estaba peleando contra Dios mismo. Luego me cegó, no con castigo, con misericordia, porque mi ceguera física me permitió ver espiritualmente, ver que Jesús es quien dice ser, ver que su amor es más poderoso que todo odio, ver que su gracia alcanza incluso al peor de los pecadores. Si Él puede perdonarme a mí, puede perdonar a cualquiera». Esa carta fue traducida a inglés. Circuló en redes cristianas internacionales. Voice of the Martyrs la publicó en su revista. Open Doors la incluyó en reporte anual sobre Libia. Organizaciones de derechos humanos la citaban como ejemplo de transformación radical. El testimonio del juez que ordenó quemar cruces, pero Dios enterró las cruces y transformó al juez. Yusef vivió 4 años después de su conversión, desde febrero de 2019 hasta su muerte en marzo de 2023. Durante esos 4 años nunca recuperó su vista. Permaneció ciego, pero decía que veía más claro que nunca, que su ceguera física era regalo porque le enseñó a ver con ojos de fe, que no cambia su ceguera por nada porque fue precio pequeño por conocer a Cristo. En esos 4 años dictó más de 200 cartas, cada una un testimonio, cada una enseñanza, cada una semilla de evangelio plantada en tierra dura de Libia.
Las cartas llegaban a lugares que misioneros nunca podrían alcanzar, a casas de oficiales de gobierno, a cuarteles militares, a prisiones, a mezquitas, circulando en secreto, transformando corazones uno a uno. En noviembre de 2022, Youssef comenzó a sentirse mal, dolor en pecho, fatiga extrema, dificultad para respirar. Los doctores diagnosticaron enfermedad cardíaca avanzada, insuficiencia cardíaca congestiva, arterias coronarias severamente bloqueadas. Necesitaba cirugía de bypass, pero en Libia, postguerra civil, cirugía cardíaca compleja no estaba disponible. Viajar a Túnez o Egipto para cirugía era posible, pero costoso y arriesgado. Youssef decidió no buscar tratamiento agresivo. Dijo, he vivido 4 años más de lo que merecía. Dios me dio tiempo para arreglar algo del daño que causé, para compartir mi testimonio, para ayudar a otros a encontrar a Cristo. Estoy listo para ir con Él. Estoy listo para finalmente verlo, con ojos que funcionan. Su paz era absoluta, sin miedo, sin arrepentimiento, solo gratitud. Murió el 17 de marzo de 2023 en su casa. Tenía 56 años. Rodeado de Fátima, Khalid ahora de 13 años, completamente saludable, y varios hermanos cristianos que habían llegado a amarlo. Sus últimas palabras fueron, pronto veré a Jesús, finalmente veré su rostro. El rostro que he anhelado ver desde que me cegó físicamente, pero me dio visión espiritual. Cerró sus ojos que no veían, y se fue. Su funeral fue pequeño. Oficialmente era musulmán. Su familia extendida lo enterró según ritos islámicos. Pero la noche antes del entierro, la comunidad cristiana secreta hizo su propia ceremonia. 53 personas en casa segura, compartiendo testimonios de cómo Youssef había impactado sus vidas, de cómo sus cartas habían cambiado sus corazones, de cómo su transformación les daba esperanza de que nadie está demasiado lejos para gracia de Dios. Khalid, su hijo, compartió algo sorprendente. Dijo, 3 noches antes de morir, mi padre me dijo que había tenido sueño. Jesús vino a él en el sueño. Le dijo que su trabajo en tierra estaba terminado, que era tiempo de ir a casa, que en cielo recuperaría su vista. Mi padre lloró de gozo, dijo que no podía esperar, que había anhelado ver a Jesús desde el día que lo conoció, y ahora finalmente lo vería, con ojos que funcionan perfectamente. Las 68 personas que fueron liberadas durante la tormenta de arena continúan sus vidas. Algunos permanecen en Libia, otros huyeron a países vecinos, Túnez, Egipto, Malta. Buscando asilo, todos llevan la historia con ellos, la cuentan a quien quiera escuchar. El testimonio de la tormenta de 31 horas, de las cruces que desaparecieron, del edificio limpio en medio del caos, del juez ciego que vio la luz. Las 14 familias originales se han multiplicado. Varias han plantado iglesias, casas en Libia y países vecinos. La congregación secreta en Misrata, que era 180 personas en 2018, ahora es aproximadamente 420 en 2024. La red más amplia de cristianos secretos en toda Libia se estima entre 3.000 y 5.000. Números exactos son imposibles porque todo es clandestino, pero el crecimiento es innegable. Del testimonio de Youssef nacieron 28 iglesias, casas específicamente, 28 congregaciones de entre 20 y 150 personas cada una. Total aproximado de 1.800 creyentes que se identifican como hijos espirituales de Youssef, conversiones directamente influenciadas por sus cartas, por su testimonio, por su transformación radical. Yo continúo mi trabajo, médico de día, documentador de persecución por la noche. Las cartas de Youssef están archivadas, digitalizadas, traducidas a varios idiomas, disponibles para investigadores, para historiadores, para cualquiera que quiera ver evidencia de que Dios todavía hace milagros.
todavía transforma enemigos en amigos, todavía protege a su pueblo de maneras que desafían explicación. La tormenta de arena de agosto de 2018 fue estudiada por meteorólogos. Un científico libio de la Universidad de Trípoli escribió artículo en Revista de Meteorología del Medio Oriente en 2020. Título: Análisis de Habub de duración anómala en Misrata, agosto 2018. El artículo documentaba que la tormenta duró 31 horas, récord absoluto para la región, que los vientos fueron inusualmente constantes, que la cantidad de arena depositada era extrema, promedio de 40 centímetros en toda la ciudad. Pero lo que el artículo no podía explicar era la anomalía del edificio de prisión. El autor escribió: reportes anecdóticos de edificio específico sin depósito de arena durante tormenta no pueden ser verificados científicamente post-evento. Sin embargo, testimonios consistentes de múltiples testigos independientes sugieren fenómeno localizado que requiere investigación futura. Ciencia reconociendo misterio, admitiendo que hay cosas que no puede explicar. Las 37 cruces nunca fueron encontradas. La ciudad de Misrata excavó la plaza principal hasta 2 metros de profundidad durante proyecto de renovación en 2021. No encontraron nada. Las cruces se habían ido, tragadas por arena, llevadas por viento, desaparecidas como si nunca hubieran existido. Las familias a quienes pertenecían las cruces las reemplazaron. Nuevas cruces hechas a mano, guardadas más cuidadosamente esta vez. Escondidas mejor. Pero las originales, esas 37 cruces que iban a ser carbonizadas públicamente, se habían ido, protegidas por mismo Dios, que protegió a las personas que las poseían. Fátima, la viuda de Yusef, continúa en Misrata. Ahora es creyente abierta, no secreta. Aunque arriesga persecución, comparte su fe con valentía. Trabaja con mujeres musulmanas. Les habla de Jesús. Varias se han convertido. Dice que debe honor a memoria de su esposo, que debe continuar el trabajo que él comenzó, que no puede quedarse callada sobre amor que transformó al hombre más duro que conocía. Khalid, el hijo, ahora tiene 14 años, completamente saludable. Ninguna señal de leucemia. Los doctores lo siguen anualmente. Cada vez confirman remisión completa, curación completa. El doctor Bashir, el oncólogo, se volvió cristiano en 2021 después de seguir el caso de Khalid. Dijo: he tratado cientos de casos de leucemia, he visto remisiones, pero nunca así, nunca tan rápida, nunca tan completa. Después de investigar, después de considerar todas las explicaciones médicas, llegué a conclusión de que esto fue milagro. Y si Jesús hizo este milagro, entonces debo conocer a este Jesús. La historia completa está documentada. Tengo entrevistas con 89 testigos. Personas que estuvieron en prisión durante tormenta, guardias que vieron edificio limpio, vecinos que vieron depósito de arena en edificios alrededor, meteorólogos que confirmaron duración anómala, doctores que trataron a Khalid, oficiales que leyeron cartas de Yusef y se convirtieron, todo archivado, todo preservado, para generaciones futuras, para que nunca olviden que Dios pelea por su pueblo. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que envió tormenta de arena de 31 horas para proteger 68 personas, puede protegerte a ti. El mismo Dios que enterró cruces tan profundo que nunca fueron encontradas, puede enterrar amenazas contra ti tan profundo que nunca te alcancen. El mismo Dios que transformó al peor perseguidor en defensor valiente, puede transformar cualquier enemigo que enfrentes. En Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor.
Esa promesa se cumplió en Misrata en 2018. Se puede cumplir en tu vida hoy. Si estás pasando por persecución, por amenazas, por momentos donde enemigos planean tu humillación o destrucción, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El mismo Dios que envió Jabub protector puede enviar lo que sea necesario para protegerte. Puede ser tormenta, puede ser otra cosa, pero será exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que testimonios de cristianos perseguidos en Medio Oriente lleguen al mundo. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu familiar, tu amigo, alguien que está enfrentando enemigos que planean su humillación. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesitan escuchar para no rendirse, para seguir creyendo que Dios pelea batallas imposibles. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos seguir creciendo para alcanzar a más personas con estos testimonios que glorifican el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que Dios envíe tormentas de protección cuando enemigos vengan. Que entierre amenazas tan profundo que nunca te alcancen. Que transforme a perseguidores en protectores, que te dé victoria sobre todo plan del infierno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, el mismo Dios que envió tormenta de 31 horas en Libia puede cambiar tu tormenta en protección. El mismo Dios que convirtió al juez más cruel puede transformar cualquier vida. Las cruces que iban a ser quemadas fueron enterradas y protegidas. Tus pruebas, que parecen destrucción, serán tu testimonio de protección. No pierdas la esperanza. La tormenta de Dios está de tu lado. Siempre lo ha estado. Siempre lo estará.